Vamos a poner a grabar esto. Les decía, este tema nos toca mucho al estudiar el arte porque cuando se estudia el arte, sobre todo de culturas o de pueblos antiguos, se mete mucho el contenido religioso en la forma de explicar por qué, para qué y cómo hacían arte. Y el tema de la magia también. Ahí tenemos que pensar qué es la magia, qué es el mito y qué es la religión. Eso nos va a aclarar la mitad de las dudas que podamos tener cuando analicemos arte primitivo. Fíjense, siempre tomando como referencia a la Real Academia Española, cuando hablamos de magia, el concepto es arte o ciencia oculta con que se pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con la intervención de seres imaginables, resultados contrarios a las leyes naturales. Magia. Mito. Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico. Historia ficticia o personaje literario o artístico que encarga algún aspecto universal de la condición humana. Fíjense atentamente estas dos definiciones. Estamos hablando de cosas imaginarias, irreales y que eventualmente contrarían las leyes de la naturaleza. Magia y mito. Pero cuando hay que definir religión, ¿cómo la definimos? Bueno, la RAE lo define así: conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Fíjense que la definición para religión es bastante diferente a la de mito y magia. Ahora, mi pregunta es, analizando las dos, ¿a dónde está la diferencia? Ahí en ningún momento dice imaginario, nada sobrenatural. Estoy tirando lo que no dice del otro. Claro. O sea, esta definición se podría aplicar tranquilamente a magia o mito y no la contradiría en nada. O sea, la diferencia es la forma en que está. Trata de cuidarse, de cuidar. Claro, fíjense que acá no dice que habla de la divinidad, no dice un ser imaginario y real. Bueno, en los mitos también hay divinidades. Zeus, Júpiter, lo que ustedes quieran. Isis, Osiris, y vamos a los egipcios. Entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en que nosotros, occidentales y cristianos, sobre todo los de la RAE, que están en España y que son muy católicos, creen en esa divinidad, o en una divinidad. Entonces, como hay, ¿se acuerdan que la vez pasada creo que hablamos? No fue con ustedes. El Dios cristiano tiene una característica única y maravillosa, que nosotros la repetimos sin darnos cuenta todos los días. Es el Dios único y verdadero. Cuando nosotros decimos Dios es único y verdadero, automáticamente estamos dejando afuera de cualquier posibilidad de que haya otro Dios. Cualquier otro Dios es falso, es un mito, es producto de la imaginación, etcétera, etcétera. El nuestro no. Los otros sí. Cualquier otro Dios, actual, pasado o futuro, va a ser imaginario, superstición, etcétera, etcétera, etcétera. Porque hay uno verdadero. Según el cristianismo. Entonces, pero que tiene la misma característica de lo otro, si se quiere. Entonces, fíjense que si bien no hay mucha diferencia, sí que en la forma de explicar qué es, se establece una gran diferencia. Porque acá no se cuestiona
la posibilidad de ser real de la divinidad, sino que simplemente se habla de algunas características que tenemos hacia ella, que tenemos creencias o dogmas para la conducta y principios rituales para rendirle culto. Lo mismo que dar magia y mito, pero ahí están hechos de otra manera. Entonces, esto impregna también el análisis del arte más antiguo o de otras culturas. ¿Por qué? Porque habitualmente se le otorgan al arte, sobre todo al más prehistórico, características mágicas o rituales. Pintaban los antiguos un bisonte en la caverna porque pensaban o creían que si lo pintaban en la caverna lo iban a encontrar afuera, y si lo pintaban con una flecha atravesada lo iban a cazar. O que si pintaban una mujer o un niño iban a tener muchos hijos. Y todas cosas así. Todo eran rituales de magia y fecundidad y cosas por el estilo. Pero eso se llama el pensamiento mágico que se le atribuye a todas las culturas primitivas. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, ese pensamiento mágico es propio de nuestra cultura y de nuestro momento. Se lo indicamos a ellos como que fuera algo primitivo, pero no sé si lo tenían. O sea, seguro que no lo tenían. Porque si nosotros vamos a estudiar los dioses antiguos, eran dioses muy concretos. Tenía el dios de la lluvia, la madre tierra, el dios, qué sé yo, lagarto, qué sé yo cuánto, que nosotros le llamamos dios, pero que para ellos no eran dioses. Eran seres a los que debía, sí, respetar mucho y venerar en algún aspecto porque eran muy útiles para llevar la vida adelante. De ahí a que piensen que era una divinidad, no. Sí vamos a encontrar eventualmente mitos, que son historias a través de las cuales se procura transmitir conocimientos y saberes necesarios para el desarrollo del grupo, que son fantásticos, pero tienen la característica de fantásticos por el simple hecho de que son más fáciles de recordar. Entonces, es importante separar la paja del trigo cuando analizamos otro tipo de arte que sea el nuestro con respecto a las características mágicas y cosas por el estilo. Yo les puse un par de ejemplos. Bueno, acá hay un ejemplo muy lindo de lo que es el verdadero pensamiento mágico. Este señor y esta señora tienen una carnicería en San Luis. Y un día el señor carnicero, cortando unas chuletas, encontró que dentro de una de ellas estaba la cara de Cristo. Que ahí nos la está mostrando. O sea, entre la grasa y la carne, él vio la cara de Cristo. Qué fantástico. Está bien. Pero fíjense cómo opera la cabeza, porque esto pasa todos los días. Acá en el hueco de un árbol ven no sé qué cosa, en la sombra de un árbol ven otra virgen o no sé qué. O sea, la gente ve muchas veces lo que quiere ver. Y fíjense cómo las pautas culturales nos orientan la cabeza hacia un lado. Primero, el pensamiento mágico religioso acá muestra claramente, a mi criterio, que no sé si está el mágico y religioso. Lo que hace es una propaganda espectacular. Porque a este se le llenó la carnicería de gente que quería ver la chuleta mágica y seguramente le compró algo más. A esta no la tenía a la venta. La tenía expuesta ahí. Segundo, ¿por qué la cara de Dios? Si contrariamente a lo que muchos dicen, a Dios nadie le vio la cara. Sí, una imagen solamente, digamos, relacionada con lo que podría... Si yo creyera, no sé, si fuera cubano, capaz que vería la cara de Fidel Castro o del Che Guevara. Si fuera del ISIS, vería la cara de Bin Laden. La señora podría ver la cara de su marido, con barba y todo. Acá también pasó que vieron la cara de Maradona. Claro, la cara de Maradona. Bueno, o sea, por eso digo, cada uno ve lo que quiere ver o lo que puede ver de acuerdo
a sus deseos inconscientes o a sus necesidades. Porque esta cara podría ser la cara de cualquiera. Es más, de cualquiera que conocemos. Él ve la cara de alguien que nadie vio nunca. O sea, que lo habrán visto en su época, pero no quedó ninguna foto, ni retrato, ni nada de nada. Entonces, fíjense que ahí sí que hay un pensamiento mágico, mágico, mágico. No tiene la más mínimo asidero con nada de la realidad. Que es el pensamiento que le achacamos a los antiguos. Que cuando hacen un ritual para la lluvia, o le piden perdón a un bicho porque lo tienen que matar para comérselo, o le piden permiso a un cocodrilo para pasar por tal lugar, decimos que es mágico. Y no tiene nada de mágico. Tiene todo de concreto, de real y de útil. Porque como hablamos la otra vez, si no pedís permiso, el cocodrilo te come, el hipopótamo también te come, las víboras te comen, o sea, son cosas muy concretas. Una cuestión de creencias, ¿no? Claro, es que ese es el problema, creer. A mí me preguntan, ¿usted en qué cree? En nada, en nada. Yo no creo en nada, porque creer implica un acto de fe. O sea, las cosas son o no son. Si yo digo, yo creo, por ejemplo, decir, yo creo en el sol, es un bolazo, el sol está ahí, no hay que creer o no creer. Se me viene encima, si salgo afuera me isolo. Cuando hablo de creer, tengo que hablar de algo que puede o no ser posible, pero que yo creo, tengo fe de que existe o de que va a suceder. Yo creo que todos ustedes van a llegar a cuarto año. Es una expresión de deseo. Por más fe que les tenga, es una expresión de deseo. Claro, pero fíjense que el problema es que si yo les digo, yo creo que todos ustedes se van a recibir, está bárbaro, es un aliciente para ustedes, qué sé yo cuánto, pero no tiene otras consecuencias en la vida. Ahora, yo les digo, yo creo que si a ustedes no los mato a todos, Dios me va a castigar, sí que tiene consecuencias. Y hay gente que se maneja por la fe y por la creencia. Un escritor que yo admiro escribió alguna vez, un hombre con fe es peor que una bestia con hambre. Y es peligrosísimo. Porque tiene fe en algo que no es plausible ni de demostración ni de nada, y actúa en consecuencia a eso. Es bravo. La otra vez, por ejemplo, mi novia está haciendo una materia en el Instituto Seres Sapiens, ¿lo ubican? A ella se recibió acá el año pasado, le gusta mucho la historia, está haciendo una materia que es historia regional, no sé qué cosa. Bueno, ese instituto es hiper religioso. Entonces, esa gente cree en algo y actúa en consecuencia. Ahora, si yo me voy a las definiciones de la Real Academia, le tendría que decir, son una manga de fanáticos. Y actúan ciegamente. ¿Y qué consecuencias tiene eso ahí? Tiene grandes consecuencias. ¿Cómo explican la conquista de América, por ejemplo? Tienen que decir lo que decía el amigo Sánchez. No, acá se vino a evangelizar y qué sé yo cuánto. O sea, tienen que correr una parte de la realidad para que no se les cruce con su creencia. O anularla, o evitarla, o negarla. Como ha pasado con un montón de cosas también. Como pasa con un montón de cosas, obviamente. Entonces fíjense que el tema de la fe no es alegremente, sí, yo creo, no. Porque a veces cuando creemos en algo, actuamos en consecuencia y eso tiene consecuencias en la vida real y concreta. A veces hay cosas que yo creo que si el átomo se divide o no, bueno, sí, creo no, y ¿qué importa? Que crea yo, el átomo va a seguir haciendo lo que quiera. Pero cuando creo que los españoles vinieron a colonizar y que está justificadísimo que se colonice esa gente y que los pocos que quedan hay que colonizarlos todavía, y mandar un montón de pautas que también se mandan por todos lados, digamos. Ahora acá está un poco más laxa la cosa, pero antes también había mucho catolicismo, cristianismo y pautas culturales a la europea. Recién estaba hablando con Lili, la bibliotecaria. Ella la tuvo de profesora a la directora histórica de este instituto y esa tipa transmitía cosas muy bravas y les daba filosofía. Eran 3 alumnas, 2 rubias espectaculares y una morochita, la más inteligente de todas. La corría hacia la morochita, las ponía en la suya y decía, qué lindo que vaya a haber profesoras tan lindas y rubias como ustedes dando clase. Claro, papá.
Mirá dónde te lleva la creencia y la fe, a un montón de pautas, donde hay cosas superiores, inferiores, o sea, ojo al parche. Y de eso la historia del arte está lleno de sutilezas, de cosas dichas al pasar y qué sé yo. Vamos a ver ya algunos ejemplos, o de análisis que van para cualquier lado. Por ejemplo, el que vamos a ver ahora. Hay un tipo que yo admiro profundamente, que es Edgar Ibarra Grasso, que es un arqueólogo argentino, ya se murió, que ha hecho un trabajo extraordinario con las culturas precolombinas, qué sé yo cuánto. O sea, como arqueólogo, un capo. Ahora, como antropólogo, a mi criterio, hace agua por los 8 costados, no por los 4 costados. Fíjense esto, es una representación de una pintura rupestre en una cueva en Cerro Colorado, en Córdoba. Ustedes ven esto, y nada más que esto. Y lo único que saben es que data de más o menos tal época, de que la hicieron los comechingones, que eran una tribu que habitaba en la zona de Córdoba, San Luis, por toda esa parte. Era gente que no cultivaba ni criaba ganado, eran más bien cazadores recolectores, tenían por ahí algún cultivo a pequeña escala y cosas por el estilo, pero muy básico. O sea, vivían día a día. Tenían diferentes aldeas que tenían relación entre sí, digamos, pero muy pequeñas, 50, 60 personas, era lo que les daba su entorno para mantener, digamos, y esa gente hizo esto. ¿Cómo explico yo qué es esto con esos datos? ¿Qué es esto? Capaz algunos están leyendo todo esto. No lo tengan en cuenta. Piensen ustedes, se encuentran en la cueva y dicen, uy, ¿esto? ¿Y qué habrán querido hacer esto como chingón? Parecen personas agarradas de las manos. Parecen personas agarradas de las manos. Como que se van al cielo, como, no sé, como que están en algo. Va de acá, no veo mucho, pero parece como están arriba, otros abajo. Los integrantes de la tribu. Parece como si estuvieran festejando algo. Hay arriba y abajo. Ahora, Eso. Capaz que quiera, o sea, yo me imagino que representa como familia, capaz. Una que está arriba y la Podría otra ser. por algo están separadas. Para mí el cielo y el infierno. estos son representaciones que parecen animales, un pájaro, quizá no está muy claro qué es. Pero fíjense cómo ya estamos pensando de una manera rara. ¿Por qué no vamos tan al cielo, todo? ¿Por qué no pensamos algo más acá sobre la tierra? Algunos están más arriba, otros están más abajo. Ya estamos pensando con nuestra pauta cultural. Nosotros estamos pensando en el uso de la representación del espacio que utilizamos hoy en día. Con un punto de fuga allá, la línea de horizonte. Estos podrían estar en el cielo, estos podrían estar en la tierra, están arriba, están abajo. Esa es nuestra forma de representar el espacio. Puede ser también. Capaz que este simplemente pintó más arriba porque pensó que no tenía más lugar acá o no está capaz intentando representar el espacio. Simplemente un elemento más arriba, otro más abajo. Eran mente como nosotros trabajamos con Carabato acá, dibujo WS, en 200 años van a venir 2 kilos, van a decir, mirá, no significa nada. Exactamente. O sea, nosotros podemos sacar la conclusión de que en una comunidad tan básica, tan elemental, que vivía día por día, ponerse a hacer esta tarea, evidentemente alguna importancia va a haber tenido, porque le llevaría su tiempo, su esfuerzo, sus materiales, y ahí no había mucho tiempo para perder, ni materiales para tirar para arriba, ni nada por el estilo. O sea, había que tomarse el trabajo, literalmente. Entonces, alguna significación habrá tenido. Puede ser una familia, Todos tienen cuernitos. puede ser una danza. Todos tienen cuernito, que son todos cornudos de la tribu, andás a ver. Y cornuda, vamos a la diversidad. Fíjense que podemos sacar
un montón de especulaciones al respecto. Pero hay que ser honesto si uno quiere ser científico. Acá tenemos que decir, no sabemos qué es. Podría ser una escena de danza, podría ser una representación de la familia, O de los que estaban en la tribu. o una representación de toda la tribu. Podría ser, no sabemos. Pero fíjense que Ibarra Grasso no se queda en podría ser o quizás que escena de danza de individuos, ya le clavó, no dijo no, de individuos evidentemente enmascarados y que gran parte llevan adornos dorsales estilo mexicano. Aguantar. Que puede ser máscara o no, capaz que es un peinado que ellos usaban, andás a ver. Pero evidentemente alguna cosa en la cabeza tenían. Pero ya sea- en la tercera palabra dice danza, ya asume que era una danza. Por eso, él ya clavó que era una danza. Y después estilo mexicano ahí. Y Estilo puede ser mexicano. masculina, como que son hombres todos. Es probable que se trate de la escena de un acto religioso, o sea, acá hay religión metida entre medio, un ritual, de una sociedad secreta masculina. Fíjense todas las conclusiones que saca, en donde, a mi manera de ver, la única plausible, o sea, que tiene posibilidades, es que sea una escena de danza. Puede ser. Podríamos poner acá, probable, Podría ser el fuego lo que salió. escena de danza. Como puso acá, es probable que se trate de... Pero fíjense la conclusión que saca y cómo, cuando en vez de guiarnos por las ideas, nos guiamos por la realidad, tenemos necesariamente que sacar otras diferentes. Yo les dije, no sé exactamente qué es esto, sé lo que no es. Y sé que no es lo que dice Ibarra Grasso. ¿Y por qué sé que no es lo que dice Ibarra Grasso? Porque un acto religioso en una sociedad secreta masculina. Primero, en una comunidad muy primitiva, probablemente en la etapa superior del salvajismo, la religión, o lo que nosotros llamamos religión, o la serie de creencias y de pautas culturales que tenían, eran necesarias para llevar adelante el grupo. Por lo tanto, eran compartidas. No había forma de que sean iniciáticas, de que haya que tener, tipo, estudiar para hacer esto, o solamente algunos elegidos, así, que le enseñan qué sé cuánto. ¿Por qué no pueden ser iniciáticas? ¿Y por qué no puede ser secreta? ¿Y por qué no puede ser únicamente masculina? Fácil. No puede ser iniciática porque eran 4 gatos locos. O sea, en una aldea de 50, pónganle 100 personas. Tiene que haber sacerdote y aspirantes a sacerdote. Eso implica que tendrían que estar exentos del trabajo cotidiano, o sea que alguien los tendría que alimentar. Para que eso suceda tendría que haber excedente en la caza y la recolección, cosa bastante improbable, por lo menos durante todo el año. Ahí no se podía sacar gente del trabajo productivo porque se morían de hambre. Eso de tener gente al pedo arranca a partir de que la tecnología permitió justamente tener excedente, criar ganado, cultivar, entonces sí, uno podía tener más rédito de lo que necesitaba y sí podía destinarse alguna gente a otras tareas, o dedicarse a alguna gente a estar al pedo y que otros trabajen para ellos, que fue lo que más prácticamente sucedió. Entonces, imagínense, somos 100, tenemos 5 sacerdotes, y 3 aspirantes, o sea, ya tenemos 8, casi el 10% de nuestra aldea afuera. Pero esto, ojo, es una sociedad secreta. Una sociedad secreta, por definición, es una sociedad conspirativa, por algo es secreta. Entonces, si es secreta, quiere decir que nadie del grupo sabe que existimos, porque es secreta. Éramos 100, teníamos más o menos 10 abocados a la religión. Y aparte, tenemos una sociedad secreta. Vamos a ponerle otros 10, o sea, media tribu. O sea, no hay forma de que eso exista, es absolutamente imposible. Y de que sea masculina, menos, porque en este tipo de comunidades la mujer es algo valorado, preciado y cuidado como si fuera de oro. Y participa, yo no sé si... lo vamos a ver el año que viene.
O sea, no puede hacer solo de hombre porque o sea, si no se incluye a la mujer o pasaba algo, se le acababa la tribu, ¿no? Exactamente. Aparte, la mujer era la que traía la vida. O sea, era la más importante. Si vamos a las antiguas religiones pre-griegas, o sea, antes de la época de que los griegos se conviertan en griegos, eran religiones matriarcales, digamos. No había Dios principal, había diosas. Y los mitos eran todos de mujeres que dominaban a los hombres. Lo mismo que vamos a encontrar en lo que eso sí ha sobrevivido hasta ahora, no la gente, pero sí las leyendas, en los Shegnan, en las zonas del sur. En las leyendas de ellos hablan de una época en que las mujeres dominaban a los hombres y que un día los hombres se dieron cuenta, qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno, las sometieron y ahora los hombres dominaban todo. Pero hay un registro de que hubo una época donde el matriarcado era lo que dominaba, digamos. Es más, todas las descendencias, hasta el día de hoy en muchos lugares, por ejemplo entre los judíos, son por vía materna. Porque siempre uno sabe quién es la madre, el padre no se sabe. Y eso también le da un valor a la mujer. Cuando Tácito, que era un romano, que se le dio por escribir sobre los germanos, cuando ellos empezaron a vincularse con los germanos, cuando César va a las Galias, qué sé yo cuánto, él escribe mucho sobre los germanos, y él no puede entender la veneración y el respeto que ellos le tenían a las mujeres, pero claro, estaban en una etapa anterior, ellos no estaban en el patriarcado y en la familia monogámica al estilo de los romanos y los griegos de esa época. Estamos hablando del siglo I, antes todavía, 200 o 300 a.C. Todavía estaban bastante matriarcales los germanos y le tenían un respeto a las mujeres y sus diosas principales eran mujeres. Y Tácito no entendía por qué le daban tanta pelota a las minas. Y contaba que estaban en el medio de la batalla y por él les hacían un tajo así y salían corriendo a mostrarle a la madre, mirá lo que me hicieron, porque estoy peleando, pero me vuelvo y sí, y así, y las mujeres iban y le llevaban comida y todo a la batalla, y cuando iban perdiendo, y el mismo Tácito lo dice, hicieron volver legiones enteras de germanos a la batalla que ya le habían dado por perdida, porque las mujeres le decían que eran unos pelotudos, qué sé yo, qué sé cuánto, se abrían la ropa para mostrar los pechos, que en ese momento significaba este cuerpo va a ser capturado y va a ser usado y vendido como esclavo, y etcétera, etcétera, si vos perdés la batalla. Y los tipos decían, no, pobre la vieja, pobre mi señora, qué sé yo cuánto, y volvían con toda la furia y le daban. O sea, es más, hay un texto que seguramente lo vamos a ver más adelante, de una enciclopedia española, donde dice que el arte de los germanos era muy de ornamentos y cosas, porque no sabían dibujar la figura humana, y que entonces por eso no la representaban. Lo cual es un bolazo de acá a la China. Pero tiene un sentido, ¿por qué no representaban la figura humana? Y lo dice Tácito, ellos consideran una falta gravísima encerrar a sus dioses adentro de figuras. Entonces, ¿a dónde veneraban al dios? En el bosque. Las culturas druídicas y todo eso, van al bosque, están las hadas, los duendes, ahí los dioses andan sueltos. Entonces no representaban la figura, no porque no sabían, sino porque ellos a sus dioses no los encerraban adentro de figuras. Lo tenían absolutamente prohibido, digamos, les parecía que era una falta de respeto a los dioses. Entonces fíjense cómo cuando pensamos con la cabeza de hoy sacamos una conclusión, y cuando vamos a ver efectivamente cómo vivían y qué hacían, terminamos sacando otra. Esta, si yo me baso en la forma de vida, en las características de la cultura, cómo obtenían su sustento, etcétera, etcétera, no hay forma de que saque esa conclusión. ¿Sí, ya estamos en hora? No, no estamos. No, pues los veo a todos muy apurados guardando. Entonces, fíjense que acá hay una especie de reificación. Se da por sentado que tenían unas creencias religiosas, que tenían sociedades secretas y un montón de cuestiones que
son nuestras, de nuestra cabeza. Acá sociedades secretas y religiosas y todo eso, pero en aquella época no era muy posible. Y finalmente hay otro ejemplo que a mí me resulta particularmente interesante, porque yo siempre me llamó mucho la atención una... Bueno, esto es un texto de Gombrich, que es uno de los historiadores del arte más famosos. El Gombrich es como decir la Biblia de la historia del arte. Creían que si se pintaban sus imágenes en la pared, los animales acudirían enseguida, igual que cuando a veces decimos bromeando, hablando del rey de Roma, por la carretera Soma. Fíjense que el tipo está explicando el arte rupestre como una cuestión de imaginación, y que inventaron la magia. No sé si inventamos la magia. No podemos esperar comprender estos extraños comienzos del arte, a menos que tratemos de introducirnos en el espíritu de los pueblos primitivos y descubrir qué clase de experiencia es la que les hizo imaginar las cosas. Eso es absolutamente imposible. Yo lo que puedo saber es cómo vivían y qué necesitaban, y en base a eso especular con lo que hacían, pero meterme en su cabeza qué sentían, cómo sentían y por qué se imaginaban las cosas que yo creo que se imaginaron, me parece meterme en camisa once varas. Y les decía que había un ejemplo que los bororos. A mí siempre me llamaron mucho la atención porque una vez hace muchos años vi un documental sobre esta gente, sobre una fiesta que tenían, que me dejó plasmado porque según se planteaba en esa fiesta, ellos todavía tenían el matrimonio por rapto, que es una cosa que yo pensaba que estaba absolutamente extinguida, en una etapa muy... Pero no, todavía existe de manera muy distorsionada. ¿El de los padres? ¿El que eligen ellos? No, por rapto. Te tenés que afanar la mujer. O sea, esto la tienen que robar y esconderla en el desierto, cosa que es bastante complicada, durante 3 días. Si lo encuentran dentro de esos 3 días, los matan. Si no lo encuentran, la mujer queda para él. Básicamente, ese era el matrimonio por rapto. Hoy no es tan así. O sea, es más o menos así, pero de mentirita. Porque para los padres de la mujer es un honor que se la rapten. Porque quiere decir que es valiosa. Entonces están chochos. Y para el raptor es el héroe valiente que se animó a exponer su vida por una mujer y qué sé yo cuánto. O sea, es más acting que otra cosa ahora. Es más acting que otra cosa, exactamente. Entonces la esconden a la vuelta y nadie la ve, ¿viste? Pero igual, no es la única forma de matrimonio que tienen. Esa es la menos usual, digamos. Tienen 2 formas más de matrimonio. Una es cuando arreglan los padres y otras en esta fiesta. Que en esta fiesta supuestamente, capaz que han visto o han oído hablar, porque es una fiesta en que desfilan los hombres y las mujeres eligen al más bello. Entonces ahí todo el feminismo del mundo está con que las mujeres bororo están empoderadas y qué sé yo cuánto. Mentira. Mentira porque no están empoderadas y mentiras porque no eligen al más bello. Eligen al que tiene más... ¿cómo es que se llama? ¿Goku? Mejor espíritu, digamos. Eso es una combinación entre belleza, que para ellos es muy importante por razones prácticas, y humildad, conocimiento de lo que tiene que hacer un bororo, que básicamente es criar ganado. Ellos viajan, atraviesan África de norte a sur y de este a oeste con ganado, con vacas, tienen una relación muy picante con las vacas, no se las comen, las comercian nomás o las tienen. Pero es increíble, las vacas los conocen, qué sé yo, qué sé cuándo. Bueno, la cuestión que un día, después de pasó el tiempo, pasó la vida, me fui a esta fiesta, increíblemente logré meterme ahí, y claro, todo lo que me contaba el documental y otros que vi durante años siguientes, porque me interesaba mucho esta gente, eran un bolazo. O sea, no eran un bolazo. Ellos sacaban las conclusiones que creían. Es un desfile de belleza donde las mujeres eligen a los hombres. No es así. No es exactamente así. Y no tiene nada que ver con la belleza ni con un poder de la mujer sobre el hombre. Las mujeres son muy sometidas ahí. En nuestra forma de pensarlo. La de ellos no son sometidas. Las mujeres tampoco se sienten sometidas. ¿Se acuerdan que hablamos la otra vez de que la mujer va cargando con todo el hombre adelante? Bueno, estos hacen exactamente eso. Van por el desierto, el tipo adelante y la mujer atrás con los gurises cargando todo. Pero por una razón práctica.
Y aparte de hacer fuerza allá, no es algo privativo del hombre ni que esté mal visto. Esa idea de la mujer frágil y que se quiebra, se rompe, es una idea muy del romanticismo del siglo XIX, muy europea, digamos. En un ambiente natural y medio salvaje, estos están en la edad de piedra literalmente, no existe eso. O sea, la mujer trabaja igual que el hombre y no hay problema. Es más, nuestros abuelos chaná que vivían acá, cuando tenían que ir a la guerra, iban con las mujeres. Justamente por ser feministas, tenían que llevar a las mujeres a la guerra. ¿Qué les pasaba a los chaná? Para ellos la mujer era sagrada. Levantarle la mano a una mujer era lo peor que podía hacer un chaná. Jamás lo iba a hacer. Sus enemigos, los guaraníes y otras tribus que andaban por acá, por ahí se agarraban un poco a piña y se dieron cuenta de que los tipos eran muy respetuosos con las mujeres. Entonces, ¿qué hacían? Le mandaban las mujeres a pelear, los cagaban a palo porque ellos no las podían tocar, aunque sean de otra tribu. Ellos a una mujer no la tocaban. Entonces, para que no los extingan, ¿qué hicieron los tipos? Armaron escuadrones de mujeres para que vayan a pelear contra las mujeres de los otros. Y los hombres se peleaban contra los hombres, claro, porque si no siempre los cagaban a palo las minas, ellos no las podían tocar. O sea, por respeto a la mujer, y si todo quería pelear a la mujer, y peleaba, no tenía problema. O sea, eso de, ay, la mujer, qué pobrecita, que qué sé yo cuánto, es de nuestra cultura. No digo que esté mal o que esté bien, pero es de nuestra cultura. Entonces, que una mujer ande cargando con todos los cacharpos, para ellos no es nada raro, ni nada deshonroso, ni nada, ay, mirá cómo me hace sufrir este otro guacho. No, para nada, cada uno se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Y otra cuestión interesante es que esa fiesta en realidad está absolutamente lejos de ser un desfile de belleza, es la escuela que tienen ellos. Ellos durante 10 años bailan ahí y cantan. Y cuando cantan, van cantando sobre todo, ellos tienen una parte de la fiesta que hablan sobre su historia, de dónde vienen los bororos, que salieron de un cocodrilo, que vinieron a esta zona, que qué sé yo, qué sé cuánto. En otra parte, cómo deben cuidar su ganado, que hay que darle de comer así. En esta época, cuando se hace esta fiesta, se hace lo que se llama la cura de sal, que les hacen comer sal a los bichos, o sea, tienen toda una serie de pasos para que los animales siempre estén pulentas. Piensen que andan por el desierto con vacas, no con camellos. O sea, camellos también, pero lo que les importa son las vacas. En otra parte hablan de todo el conocimiento que tienen sobre el cielo y sobre la tierra, las plantas. Estos son unos médicos excelentes. En la fiesta se llena de tribus que vienen de otros lados a ver la fiesta tipo turista y a comprarles remedios. Hechos obviamente de yuyo. Son excelentes. Todo el mundo, ahí los laboratorios no sé cuántos no existen. Existen los bororos y todas las tribus se curan de lo que sea con las medicinas de los bororos. Y como ellos andan yendo y viniendo, las van cambiando por cosas, así prácticamente no utilizan el dinero, digamos. O cambian las vacas, o cambian sus medicinas, y todo el resto de cosas lo compran. Por ejemplo, los tuareg se les instalan, la semana entera que dura la fiesta se instalan los tuareg, porque los tuareg les venden todo lo que es de hierro, las espadas, todo eso porque usan espadas, y las camas, las casas, las tiendas, todo lo que sea labrado en madera, qué sé yo, se lo hacen los tuareg. Ellos no hacen nada, no tienen ni idea. Ni siquiera utilizan cerámica, nada. O sea, lo que tienen que cocinar, lo cocinan arriba de las piedras al sol. Y si tienen que guardar algo en un recipiente, por ejemplo la leche que le ordeñan las vacas, que con eso hacen yogur, las meten en calabazas. Tienen calabaza y meten ahí la leche y ponen a buricito a mover la calabaza hasta que se hace yogur. Y ahí sacan yogur, después se lo tiran arriba de la piedra, hacen queso y así van haciendo sus cosas, pero de la manera más rústica que se puedan imaginar. Entonces, cuando yo fui junto con una delegación, no sé, como un grupo de la Deutsche Welle, que es la televisión alemana, que fueron a hacer otro documental sobre los bororos. Yo estuve 4 días, porque al 4.º día se acabó el pasto y se tuvieron que mover la fiesta a otro lado y yo ya no lo seguí, me fui por otro lado. Los de la televisión alemana estuvieron 1 día y medio. Para no aguantar más. Filmaron todo lo que pudieron filmar, porque la fiesta dura las 24 horas, bailan sin parar. Que esa es otra cosa, que toman unas drogas exóticas que hipnotizan a las mujeres. No, toman una droga que se llama 40 pájaros, que es como un Red Bull, porque tienen que bailar a 50 grados al sol,
porque ahí no hay árboles, no hay nada, estamos en la sabana, casi en el desierto, durante todo el día descansan por ahí 3 horas, que cortan un rato, algunos mientras otros siguen bailando, o sea, hay que aguantar hasta 7 días así. ¿Sabes qué? Entonces, claro, se toman unos Red Bull fantásticos hechos con yuyo, por supuesto, tampoco son drogas hipnóticas, no sé, en la televisión les van a decir cualquier verdura. Pero bueno, a lo que iba, los tipos estuvieron 3 días, 1 día y medio. ¿Qué pueden haber aprendido en 1 día y medio? Que aparte estaban filmando, no hablaban con nadie. O sea, ellos veían y después sacaban conclusiones en base a lo que a ellos se les ocurre. Y después... Suben todo el contenido y ponen lo que quieren y hacen sus análisis. Bueno, yo me hice muy amigo ahí de un muchacho que era estaba escribiendo para National Geographic. Es lo mismo, él en ningún momento habló con los gorilas, simplemente sacaba fotos, filmaba, yo lo ayudaba por ahí, qué sé yo, porque yo también me iba a sacar fotos. Y él después hizo un artículo para National Geographic, hablando de la fiesta. Él, por suerte, no se metió mucho en la cuestión filosófica, pero sí dijo que era una fiesta de belleza, que es las mismas pelotudeces que dicen los otros. Re buena onda el vago y con las mejores intenciones, pero a nivel cultural una falta de respeto, porque ni siquiera se dignó a decir, che loco, ¿qué es esto? No importa, el indio es simpático, fotogénico, vende, y están haciendo un concurso de belleza, listo, no me importa si tengo razón o no, porque en realidad lo que quiero es vender revistas o algo por el estilo, o hacer una foto que gane un premio, y no entender una cultura o aprender de otra cultura. Entonces es medio peligroso el tema, cuando metemos la magia, la religión, las pautas culturales, por ahí metemos nuestra cabeza a pensar cosas donde nuestra cabeza no debería estar pensando, sino simplemente observando y tratando de sacar alguna conclusión. Y cuando no puedo sacar alguna conclusión, decir, especulo, pero soy honesto y digo, esto es una especulación, esto es capaz que fue así, pero no sé. No como Gombrich o como Ibarra Grasso que dicen, esta es la danza de no sé qué. Pará, ¿qué sabe si es la danza? Encima fíjense que ellos están en el lugar del que sabe. Entonces cuando nosotros leemos el libro decimos, Gombrich dice que es una danza o... Sí, son tipos que han estudiado, muchos saben de lo que hablan y ya lo damos por bueno, digamos. Y así nos comemos cada bolazo y después salimos pensando como piensan ellos. O como piensa el de la televisión española que vimos la vez pasada. Entonces hay que ser muy cuidadosos para poder ser más o menos científicos. Y me parece que por acá vamos a ir terminando porque ya los veo que están ahí con una pata en el arranque.